Vamos a ver ahora cómo se representa la información en memoria, ¿eh? Ya hemos visto que en memoria tenemos por un lado instrucciones y por otro lado datos, ¿eh? Vamos a empezar con los datos. Tanto las instrucciones como los datos son tiras de bits. Ya lo hemos visto, en memoria solo hay tiras de bits. Entonces, vamos a empezar con los datos naturales, ¿eh? Los números a partir del 0, 1, 2, 3, los datos naturales, pues se representan en base 2. Los base 2 son bits, los dígitos en base 2, los dígitos son o ceros o unos. Bits es lo que necesito, ¿eh? Por ejemplo, el número 11, el número natural 11, en base 2 pues se representa con esta tira de bits, ¿eh? Y el número 25 con esta tira de bits. Por tanto, la representación de números en base 2 es ideal pues, para representar números en un computador, porque lo que nos dan son tiras de bits. La base 2, el principio básico, esto ahora viene un poquito de matemáticas. La base 2 la filosofía exactamente la misma que la base 10, ¿eh? Hay una tira de dígitos, en base 10 usamos una tira de dígitos, lo que pasa es que cada dígito puede tener el valor del 0 al 9. El 324 son tres dígitos. El dígito de la derecha es el de menos peso, que tiene un peso de 10 elevado a 0. Por tanto, 4, que es el dígito de menos peso, multiplicado por 10 elevado a 0. Ahora le sumaremos el dígito siguiente, que tiene un peso de 10 a la 1, que es el dígito de las decenas, y el dígito de las centenas, que tiene un peso de 10 elevado a 2. Si sumamos todas estas cantidades, pues nos da 324 unidades. Pues esa es la filosofía de la representación en base 10, en la que el peso que tiene cada dígito depende de la posición que ocupa. No es lo mismo ocupar la posición 0 que la 1 que la 2. Pues en representación en base 2 es exactamente igual, ¿eh? Una tira de dígitos, lo que pasa que en ese caso los dígitos o son ceros o son unos, no hay más. Por eso es base 2. En base 10 los dígitos son del 0 al 9, en base 2 los dígitos son 0 o 1. Y ahora se aplica la misma norma. El dígito de la derecha, que es el de menos peso, pues tiene un peso de 2, que es la base, elevado a 0. El siguiente 2 elevado a 1 y el siguiente es 2 elevado a 2. Si yo sumo todas estas cantidades, pues me va a dar un 5, que es la representación del número natural 5 en tira de bits, ¿eh? Aquí he pintado el rojo el 1, no es por nada, simplemente para que quede claro que este 1 de aquí, que tiene un peso de 2 elevado a 0, es este, que es el bit de menos peso. Por tanto, fijaros que es exactamente lo mismo, lo único que cambia la base. Como ejercicio muy tonto, muy simple, responder a esta pregunta: ¿a qué número natural se está representando con esta tira de bits? Pues aplicar estas reglas y os saldrá el número que se está representando con esta tira de bits. Claro, conviene dominar también la conversión contraria. Si yo doy un número natural, ¿cómo obtengo la tira de bits que lo va a representar en base 2? Pues el algoritmo es muy simple. Se coge el número, por ejemplo 114, se divide por 2, eso me da un resto y un cociente. El cociente lo vuelvo a dividir por 2, me da otro resto y otro cociente. El cociente lo voy dividiendo por 2, sucesivamente me van saliendo restos hasta que me sale un cociente igual a 0. En ese momento detengo el procedimiento porque ya tengo todos los bits que necesito. El primero que obtuve es el dígito de menos, el bit de menos peso, luego el 1 este va aquí, el 0 va aquí y así obtengo la tira de bits que representa 114 en binario. Este es el algoritmo y podéis practicar en calculando la tira de bits que representaría el número 8523, que os va a dar un poquito de trabajo porque son unas cuantas divisiones, pero de eso se trata, de consolidar este algoritmo. Bien, si yo tengo 8 bits, ¿qué números puedo representar? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué números naturales? Pues el primer número natural es el 0, todos los bits a 0, todos los bits a 0 menos el de menos peso a 1, pues es el número 1, y así hasta llegar a todos los bits a 1. Y todos los bits a 1 es, en este caso son 8 bits 255. Por tanto, con 8 bits puedo representar los números del 0 al 255. 255 es 2 elevado a 8 menos 1.
es el número de bits 8, pues 2 elevado a la 8 menos 1. Y esto lo puedo generalizar inmediatamente. Si yo en vez de 8 bits tengo n bits, puedo representar los números desde el 0 hasta el 2 elevado a n menos 1. Siendo n, insisto, el número de bits de la tira de bits que estoy usando para representar números. Bien, esto es el rango de representación en base 2. Y de ahí tengo una conclusión que me va a ser útil más adelante, que es la siguiente. Si yo tengo una memoria de 1 megabyte, es decir, 1.048.576 posiciones, ¿por qué este número tan raro? Pues porque 1 megabyte, recordad, 1 megabyte son 1024 kilobytes, y como cada kilobyte son 1024 posiciones, pues si yo cojo 1024 y lo multiplico por 1024, pues me da ese número tan raro, que es el número de posiciones que tendría una memoria de 1 megabyte. Entonces, ¿cuántos bits necesito yo para identificar una de esas posiciones? Pues necesito 20 bits. Aplicando esta norma de aquí, del rango de representación, si yo quiero poder seleccionar una posición entre la 0 y la 1000 y la 1.048.575, 75, desde la 0 hasta la 75, si yo quiero identificar una de esas posiciones necesito 20 bits. Entonces la dirección debería de tener 20 bits. La dirección es un número natural. Claro, la dirección de una posición de memoria es un número natural y en este caso necesitaríamos 20 bits. Bien, naturalmente, si los datos son números, la CPU tiene que tener algún dispositivo, un sumador, en el que yo le entrego dos números y él me da la suma. Claro. Es interesante, aquí os dejo algunas preguntas más. Estos ya no van a ser tan sencillas porque requiere un poquito de investigación. Estamos hablando todo el rato de números naturales, pero en un ordenador también tiene que haber números enteros, claro, números negativos. Entonces, es interesante averiguar esto. ¿Cómo se representan los números enteros? Es decir, los números negativos también, no solo los positivos, sino los negativos. Y cómo se hacen otras operaciones aritméticas. Hay un sumador, pero por poco que investiguéis veréis que no hay en un computador, no hay un restador. Y muchas veces no hay un multiplicador ni tampoco un divisor. ¿Cómo se hacen esas operaciones aritméticas? Pues es muy interesante descubrir que con un sumador se puede hacer también una multiplicación. Eso no es muy sorprendente porque ya sabemos que multiplicar no es más que sumar muchas veces un número consigo mismo, tantas veces como diga el otro. Pero quizá sorprenda más saber que una resta también se puede hacer con un sumador. Pues eso es muy interesante de averiguar. Y si podemos restar con un sumador, pues como una división no es más que restarse a sí mismo, restar a un número, restarle otro tantas veces como diga el que sea, ¿no? el cociente, pues también resulta que con un sumador podemos hacer divisiones. Sé que con un sumador nos basta. Excepto en el caso de que queremos que el procesador sea especialmente rápido con las operaciones aritméticas, por lo que sea. Y en ese caso, claro, encontraréis CPUs que tengan circuitos especiales para multiplicar más rápido que no una secuencia de sumas. También es interesante ver cómo se representan los números reales. 4,75, por ejemplo. Bien, aquí os dejo unos vídeos de YouTube donde se puede aprender más cosas sobre esto para los que os interese. Bien, también hay como datos, también hay los caracteres. Los caracteres, claro, también hubo que ponerse en algún momento de acuerdo en cómo se representan las letras. Porque al principio cada fabricante tenía sus propias codificaciones. La letra A para IBM pues era una tira de bits diferente que para computadores de otras fábricas. Así que se pusieron de acuerdo y acordaron utilizar un código que se llama ASCII, en el que simplemente a cada una de los caracteres con los que queremos trabajar en un computador se le asigna una tira de 8 bits. Aquí tenemos.
a la mayúscula pues esta tira de bits, pero no solamente a las letras, sino también a los dígitos o a los signos de puntuación o los paréntesis, etcétera, ¿no? Y algunos caracteres de control. Por tanto, si yo quiero representar en memoria la frase hola, punto, ¿qué tal?, con sus mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, etcétera, pues la tabla ASCII me dice cómo se representa la letra H mayúscula, que la tengo por aquí, pues aquí está el código de la H. Aquí está. La O minúscula, el punto también es un signo de puntuación, por aquí está el punto. Y así cada uno de los caracteres, incluso el espacio en blanco que está por aquí, espacio en blanco este de aquí. Tira de bit para el espacio en blanco. Aquí hay uno que no encontraréis en esta tabla, que es el signo de interrogación de abrir. No está por aquí. ¿Por qué? Pues porque esta tabla ASCII básicamente son los caracteres que se utilizan en el alfabeto anglosajón. Y el signo de interrogación de abrir no se usa. Igual que tampoco hay, veréis aquí el signo de vocales acentuadas. Para eso pues hay otras tablas adicionales, lo que se llama el código ASCII extendido, que es otra tabla que complementa esta, y que ya hay varias tablas de código extendido, porque a lo mejor para castellano, el lenguaje, el idioma castellano, necesitamos una extensión distinta que para el alfabeto chino, porque en la tabla de castellano necesitamos vocales acentuadas y la ñ y el signo de interrogación. Bueno, pues hay una tabla de ASCII extendido donde el signo de interrogación es este de aquí, que fijaros que comienza con un 1, porque en el código ASCII normal todos empiezan por un 0. Pues el signo 1 indica que es un carácter de la tabla extendida. Bien. Finalmente, las instrucciones también son tiras de bits. Y en esa tira de bits encontraremos la información de qué operación hay que realizar y dónde están los operandos que se necesitan para los datos que se necesitan para hacer esa operación. Puede ser una suma, una multiplicación y también dónde dejar el resultado, ¿no? Y cada fabricante tiene su propia manera de codificar. Todos codifican los números naturales con el base 2. Todos codifican las letras y los caracteres con el ASCII, pero luego cada uno tiene su propia codificación del lenguaje de máquina. Lo que llamamos el lenguaje máquina es la manera de expresar las instrucciones en tiras de bits. Para profundizar más en esto ya tenemos que concretar en una máquina concreta, que será la máquina sencilla que veremos en el siguiente vídeo.